Gloria a Dios. Gracias por venir esta noche para estudiar una porción de Dios. Mañana será un sábado muy ocupado. Tendremos la escuela sabática, estaré predicando en el culto y luego entonces a las 4 de la tarde, otro tema a las 5 de la tarde. Y luego vamos a ver si podemos tener una corta sesión de preguntas y respuestas después de eso. Y entonces después de eso, a reabastecer las fuerzas. El hermano Pedro me va a llevar a comer. Bueno, esta noche vamos a estudiar el tema muy importante, el papado, los jesuitas y el sábado. Pero antes de comenzar el estudio, queremos pedir que Dios nos acompañe. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar las horas de tu santo día en tu santo templo. Ahora nos proponemos abrir tu santo libro y por lo tanto pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en nuestro estudio. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos viviendo para que podamos prepararnos cabalmente para lo que pronto ocurrirá en este mundo. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y su mensaje. Salvador. Amén. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis el capítulo 1 y a principios del capítulo 2, nos damos cuenta que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno, como los días que conocemos hoy. Es decir, la longitud del día no ha cambiado. Las 24 horas de hoy eran las 24 horas del tiempo de la creación. Y por eso quiero comenzar dando evidencias de que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Y a medida que estudiamos, ustedes se van a dar cuenta por qué he comenzado con este punto tan crucial, que es que los días de la creación fueron días de 24 horas. Así que vamos a analizar algunas evidencias que indican que los días fueron como los días que conocemos hoy. En primer lugar, examinamos lo que dicen los léxicos. Un léxico es un en griego. Todos los léxicos que cuando Génesis 1 usa la palabra día, se refiere a 24 horas. Es decir, los expertos en el idioma no tienen duda alguna que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Así que tenemos el testimonio de los léxicos primero, o de los diccionarios, donde los expertos definen la palabra día. Dice, son días de 24 horas. El segundo punto que indica que los días de la creación fueron literales es la expresión tarde y mañana. Sería medio ridículo decir, y fue la tarde y la mañana del primer millón de años. Tarde y mañana indica un día de 24 horas que se marca por el levantar y el ocultar del sol. Claramente, la expresión tarde y mañana, que se repite los primeros 6 días de la creación, indica que los días fueron días literales, donde el sol se levantó y el sol se ocultó. La tercera evidencia que tenemos que los días de la creación fueron días literales es
que cada vez en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra día con un calificativo numeral, indica un día literal de 24 horas. Más o menos 150 veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra día con un calificativo numeral. Por ejemplo, tarde, mañana, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Cada vez que aparece la palabra día con un calificativo numeral, sin excepción, en las 150 referencias en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a un día literal de 24 horas. Mandamiento de la ley de Dios, y esta es la evidencia más poderosa. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Dios de trabajar 6 y reposar el séptimo si los días de la creación fueron de millones de años? No podríamos seguir el ejemplo. Así que el hecho que dice que Dios trabajó 6, reposó el séptimo y que nosotros debemos seguir su ejemplo, quiere decir que los días de la creación fueron días literales. Los mismos días que Dios trabajó y reposó. La misma clase de día tenemos hoy. 4 veces en Génesis 1 la expresión "y fue así". Eso indica algo que sucedió rápidamente. No usa la expresión "y después de 1.000.000 de años llegó a existir". No, dice Dios habló y fue así. 4 veces aparece en los versículos 7, 11, 15 y 24. Otra evidencia que tenemos es el Salmo 33 y el versículo 6 al 9. Nuevamente habla este texto de rapidez, no algo que duró millones de años, sino que algo que ocurrió rápido. Dice allí en el Salmo 33 que Dios habló y existió, mandó y fue hecho. Es un lenguaje de algo que ocurrió inmediatamente, rápidamente. Otra evidencia que tenemos que el relato de la creación fue literal y los días de la creación fueron literales es el testimonio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varios versículos que indican que el relato de la creación ocurrió literalmente como lo dice en Génesis. Les doy un ejemplo. En Mateo el capítulo 19 dice Jesús: el que los hizo al principio hizo varón y hembra. Y luego dice: por tanto dejará el padre y madre, el hombre dejará el padre y madre, y se allegará a su mujer, y serán 2 en una sola carne. Es decir, Jesús entendió que el relato de la creación era literal, que Dios casó a Adán y Eva tal cual lo dice el libro de Génesis. Si ese es el caso, Adán y Eva fueron creados el 6º día. El día que fueron creados debe ser también un día literal. La siguiente evidencia es lo que dice el espíritu de profecía. La hermana White repetidas veces enfatizó, en armonía con las evidencias que hemos visto, bíblicas, que los días de la creación fueron días literales, no largos periodos de tiempo de miles o millones de años. Voy a leerles una cita que encontramos en el libro La Educación, páginas 128 y página 129. Y aquí la hermana White advierte que hay ciertas personas, ciertos teólogos y pastores que quieren acomodar el relato bíblico a la ciencia para que cuadre con la ciencia. No la ciencia con la Biblia, sino
cuadrar o acomodar la Biblia al testimonio de la ciencia tal llamada. Dice ella en la página 128, sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas, es decir, se hace un esfuerzo para restaurar armonía entre la ciencia y la Biblia, dice ella, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos. Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos, periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es enteramente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la ciencia. Notaron que la hermana White dice aquí que algunos que son religiosos, teólogos, ministros, procuran acomodar el relato bíblico a la ciencia para que cuadre con la ciencia. Y por eso dicen, los días de Génesis fueron largos periodos para que armonice con la teoría de la evolución. Pero ya hemos visto bíblicamente que los días son días literales. Ahora, otra evidencia de que los días fueron literales es que otros escritores no adventistas, conservadores en su teología, afirman que los días fueron literales. Los adventistas no son los únicos en el mundo que dicen que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Por ejemplo, les voy a leer un par de citas de un individuo que se llama Henry Morris. Fue un creacionista, él murió hace unos años, un creacionista muy fuerte, y escribió un libro que se titula Creacionismo Bíblico. La página 61 y 62 de su libro, él escribió hablando del mandamiento del sábado. Este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado, pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque había reposado de toda la obra que había creado y hecho. Está diciendo, el sábado vuelve al mismo momento de la creación. Así que para él los días son literales. En otra cita, en la página 253, escribió algo muy interesante. Aun cuando el Creador había santificado el sábado para todos los seres humanos, con el transcurso de los siglos, el día llegó a asociarse casi exclusivamente con las ceremonias de la nación de Israel. Pero cuando el Creador se encarnó en la persona de Jesucristo, Él subrayó que nunca fue la intención de Dios que el sábado fuese tan solo un rito religioso de los judíos, sino una institución para el bienestar de todos los seres humanos. Qué interesante que un individuo bautista, evangélico, haya escrito que Dios instituyó el sábado para todos los seres humanos. Pero saben que en su libro luego daña lo que dice, porque él dice, el problema es que no podemos estar seguros hoy que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación. Así que cualquier día que guardemos está bien. ¿Podemos nosotros comprobar que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Una vez una persona vino y me dijo,
¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Ustedes dicen que guardan el sábado porque Jesús lo guardó. ¿Cómo sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado que guardó Jesús? Yo lo miré y le dije, bueno, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué día de la semana guardas tú? Me dice, el domingo. Y le dije, ¿por qué guardas el domingo? Porque ese día resucitó Jesús. Le dije, entonces tú estás diciendo que el domingo de hoy es el mismo domingo que resucitó Jesús, pero el sábado no es. Wow, se quedó con la boca abierta. Y luego tenía algo que decir, dice, ¿y cómo sabes que el sábado que guardó Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo le dije, esa respuesta es muy sencilla, porque Jesús, según la Biblia, creó el sábado y Él no iba a guardar el día equivocado. Son excusas que se ofrecen para no tener que guardar el sábado, que es un día que Dios bendijo, un día especial, como vimos en nuestro estudio de anoche. Ahora, este problema que tiene el mundo de decir que los días de la creación fueron vastos periodos de tiempo, no es un problema solo fuera de nuestra iglesia, sino dentro. Quiero relatarles una experiencia que yo tuve hace unos años, cuando llegué para pastorear en la iglesia central en Fresno, California. Heredé a un pastor asociado, pastor joven, y un día en una conversación, él me preguntó, ¿crees tú que los días de la creación fueron días literales? ¿Que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día literal? Y yo le dije, claro que lo creo. Así lo dice en Génesis. Luego me dijo, yo no, pastor adventista, yo no. La columna geológica ha demostrado sin duda alguna que la muerte existía mucho antes del pecado y que el mundo llegó a existir por un largo proceso de evolución. Y yo lo miré, casi incrédulo de lo que estaba diciendo, y le dije, entonces, ¿qué haces tú con el relato de Génesis? Y entonces le relaté todos los puntos que les mencioné al comenzar, que indican que los días de la creación fueron literales. ¿Qué haces con la expresión tarde y mañana? Y fue así, Dios habló y existió. Cuando aparece el adjetivo numeral con la palabra día, etcétera, etcétera. Le mencioné todos los puntos, los léxicos. Y me sorprendió aún más por su respuesta. Me dijo, no me entiendas mal. Yo creo que Moisés creía que los días eran literales, pero la ciencia ha demostrado que se equivocó. Así mismo sucedió. Así que no solamente es un problema fuera de la iglesia, sino también entre algunos de nuestros eruditos, maestros y aún ministros que se encuentran dentro de la iglesia. Ahora, he mencionado la evidencia bíblica de que los días de la creación fueron días literales y el problema que existe, porque ahora vamos a proceder a hablar sobre el concepto papal del día de reposo y de los días de la creación. Ahora, posiblemente lo que voy a compartir les sorprenda a algunos de ustedes. Yo sé que algunos católicos, cuando yo he presentado esto, que están asistiendo a la reunión, se han quedado sorprendidos de lo que yo voy a compartir. Porque la mayoría de los laicos católicos, en realidad, cuando leen el relato de la creación, ellos creen que el relato es literal, porque ellos no han estudiado teología, ellos no han ido al seminario, ellos no se han hecho sacerdotes y sencillamente leen el relato bíblico y lo aceptan. Pero no así con los dos más grandes papas de los últimos años, Juan Pablo II y Francisco I. El Papa Juan Pablo II escribió una carta pastoral que se llama Dies Domini, que significa el día del Señor.
Francisco I recientemente escribió una encíclica que se llama Laudato Si. Es una encíclica que tiene como propósito animar a la gente que cuide el medio ambiente por el problema del cambio climático. Ambos de estos papas, Juan Pablo II y Francisco I, han escrito que los días de la creación no fueron días literales, que los días eran simbólicos de vastos. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Hoy no es el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana. Ninguno de los dos cree que el relato de la creación es literal y que los días de la creación fueron días literales. Quiero ahora comprobar lo que estoy diciendo. Primero, Juan Pablo II dio un discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias el 22 de octubre de 1996. Ahora, antes de leerles lo que él le dijo a esa organización católica, necesito explicarles algo en cuanto a una encíclica que escribió el Papa Pío XII en el año 1950. El nombre de esta encíclica es Humane Generis, es decir, sobre el origen del hombre. Hasta ese punto, la Iglesia Católica había en gran medida rechazado la teoría de la evolución. Pero con esa encíclica, el Papa Pío XII comenzó a admitir que posiblemente las cosas evolucionaron hasta cierto punto, hasta que se desarrolló un simio bien desarrollado, un mono bien desarrollado, tal vez un chimpancé o un gorila, y luego Dios intervino para darle un alma a ese simio. O sea que Dios estuvo involucrado en el asunto de hacer que la persona se convirtiera, que el animal se convirtiera en una persona, dándole un alma. Hasta ese punto, la Iglesia Católica básicamente había enseñado la idea de la creación, que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Pero a partir de 1950, la Iglesia empezó a cambiar porque la ciencia estaba haciendo estudios que parecían indicar que la evolución era una teoría confiable. Así que la Iglesia dijo, tenemos nosotros que adaptarnos a lo que está diciendo la ciencia, porque si no, la ciencia se va a burlar de nosotros. Ahora, con ese trasfondo en mente, les voy a leer la cita del discurso que dio Juan Pablo II a la Academia Pontificia de las Ciencias. Dice así: hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, habían pasado 50 años desde la encíclica hasta cuando Juan Pablo II estaba dando este discurso, sigue diciendo, los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. ¿Qué está diciendo Juan Pablo II? Que la teoría de la evolución no es solo ¿qué? Una hipótesis. Sigue escribiendo. Es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. Es decir, ha sido aceptado porque varias disciplinas han estudiado el asunto y han llegado a la conclusión de que la evolución es la mejor explicación para el origen de la vida. Siguió diciendo, la convergencia de los descubrimientos, ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es decir, cada disciplina, la física, la química, la biología, la microbiología, cada uno estudió por su lado. Él dice,
estos estudios se condujeron independientemente una de la otra, y luego dice, es en sí mismo, un argumento significativo en favor de la teoría. Así que para él la evolución no era una hipótesis, sino todos los estudios que cada disciplina hizo independientemente de la otra disciplina, para él es un argumento significativo en favor de la teoría de la evolución. Quiero leerles un comentario que apareció en el Chicago Tribune, el periódico principal de Chicago, sobre este discurso que dio Juan Pablo II. En una declaración importante sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la evolución, el Papa Juan Pablo II anunció que la teoría es más que una hipótesis y que la evolución es compatible con la fe cristiana. En un mensaje que escribió a la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa dijo que la teoría de la evolución ha sido reforzada por estudios y descubrimientos científicos que se han hecho desde el tiempo de Charles Darwin. Pero ahora el escritor de este artículo en el Chicago Tribune va a admitir que la evolución y el relato bíblico no se pueden concordar. Termina la cita este escritor en el periódico de la siguiente manera: si se toma el relato de Génesis literalmente, la perspectiva bíblica del origen de la vida y el punto de vista científico de Darwin parecieran ser irreconciliables. Según el relato de Génesis, la creación del mundo y de Adán, el primer ser humano, tomó 6 días. Según los científicos, el proceso de la evolución, con sus mutaciones, selección natural y la supervivencia y proliferación de las nuevas especies más aptas, ha tomado billones de años. Es decir, si se toma literalmente el relato de Génesis, no se puede reconciliar con la ciencia. Por lo menos fue honesto el escritor. Pero el Papa Juan Pablo II está tratando de reconciliar el relato bíblico con la ciencia tal llamada, con las diferentes disciplinas de la ciencia, porque la Iglesia Católica en ese momento está buscando que los científicos la acepten, para que no se considere que es una iglesia anticuada, una iglesia que está viviendo en la Edad Media, una iglesia que realmente ha llegado al punto de aceptar la ciencia. Ahora, Francisco I fue un paso más allá. Quiero leerles una cita de Francisco I que hasta cierto punto creo yo que es blasfema. ¿Ustedes han oído hablar del Big Bang? Donde supuestamente se originó el universo con una explosión y de ahí empezó el proceso de evolución que finalmente lleva a donde estamos nosotros hoy. Francisco I dice que la Iglesia Católica acepta esa teoría. Les leo la cita. El Big Bang, que hoy aceptamos como el origen del mundo. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, nosotros los católicos, los teólogos aceptamos como el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Es decir, Dios, cuando comenzó el proceso de evolución, Dios incorporó en las primeras partículas de vida un mecanismo donde eso podía evolucionar. Y luego dijo esto: cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. ¿Captaron ustedes lo que dice él? Es decir, que la Iglesia Católica
la jerarquía, los dirigentes han adoptado la teoría de la evolución completa. El mundo llegó a existir a través de millones de años. El relato de la creación no fue literal, es un relato simbólico. No hubo un Adán y Eva en el huerto del Edén perfecto, y luego vino el pecado, y luego vino la muerte, que hace necesario que tengamos un redentor. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta idea que ahora sostienen la jerarquía de la Iglesia romana, de la Iglesia católica? Vamos a considerarlas. Encontramos en la Biblia, en el relato de Génesis, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Sobre qué se basa la idea de que el matrimonio debe ser heterosexual? ¿Sobre qué se basa? Sobre el relato de Génesis. Si usted no cree que el relato de Génesis es literal, que Dios le dijo al hombre, dejará el hombre, padre y su madre, y se allegará a su mujer, hombre, mujer. Si usted no cree que eso ocurrió literalmente, que Dios hizo el primer matrimonio heterosexual, ¿qué base tenemos para definir el matrimonio hoy como un matrimonio entre hombre y mujer? La base del matrimonio heterosexual desaparece, el fundamento. Según la Biblia, ¿cuántos géneros hay? 2. La Biblia dice que Dios creó varón y hembra. No hay 50 géneros, hay 2. Y eso se comprueba biológicamente. Lo único que uno tiene que hacer, y perdóneme por ser tan franco, lo único que tiene que hacer para saber cuál es el género de una persona es ver a la persona sin ropa. Eso le dice cuál es el género. Hay 2, varón y hembra. Pero si usted no cree que el relato de la creación es literal, que Dios en Génesis hizo varón y hembra, entonces el fundamento de 2 géneros, masculino y femenino, desaparece, porque el fundamento de eso se encuentra en el relato de Génesis. ¿Qué sucede con el sábado si el relato de la creación no fue literal? El sábado se basa en un relato literal de la creación, que Dios trabajó 6, reposó el 7º. Por eso hoy en día nosotros guardamos el sábado. Pero ¿qué sucedió si los días de la creación no fueron literales? Si el mundo llegó a existir por evolución, ¿qué sucede con el sábado? El fundamento del sábado se destruye y desaparece el sábado. Además de eso, lo que recomienda el Papa y la teoría que él cree se contradicen. Porque él dice que el mundo está evolucionando, se originó y ha ido evolucionando. Ahora, ¿saben ustedes a base de qué principio funciona la evolución? Lo que se llama selección natural. También se conoce como supervivencia del más apto. Es decir, los fuertes sobreviven y los débiles desaparecen. Entonces, si esa es la teoría que tiene el Papa, ¿por qué el Papa dice que los ricos y los que tienen deben ayudar a los que no tienen? Que los ricos deben ayudar a los pobres, que los fuertes deben ayudar a los débiles. Si la evolución es la teoría del origen del hombre, entonces ¿para qué un fuerte va a ayudar a un débil? ¿Para qué un rico va a ayudar a un pobre? Su teoría contradice el consejo que él da de ayudar a los más necesitados, a los débiles. Además de eso, si este mundo llegó a existir por evolución y estamos ahora todavía en el proceso de evolucionar, ¿cuántos millones de años más tendremos que esperar hasta que la evolución alcance su clímax?
¿Qué hace la teoría de la evolución con la inminencia de la venida de Jesús? Desaparece. Porque si las cosas se van a ir mejorando por el proceso de evolución, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta que las cosas alcancen la perfección? Yo les pregunto, ¿cuántas veces han leído ustedes o han oído a Francisco I referirse a la segunda venida de Jesús como la gran esperanza del mundo? Nunca. Porque en la teología católica, la esperanza para el mundo no está en la segunda venida de Jesús, para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Así rápido, como al principio. Para la Iglesia Católica, la idea es que la Iglesia tome posesión de los poderes civiles del mundo para establecer en este mundo una sociedad ideal. Por eso usted no oye a ninguno de los dos papas, ni Francisco I ni Juan Pablo II, hablar de la segunda venida de Jesús milagrosa, instantánea, rápida, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No lo oyen. ¿Cuántos años tendremos que esperar más? Y otra pregunta. ¿Cuántos años tendrá que tomar Dios, si el proceso es por evolución, cuántos millones de años tendrá que tomar para hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Ustedes creen que Dios va a empezar otra vez el proceso de evolución cuando todo se acabe? Va a empezar y otra vez millones y millones de años para hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿O será que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva rápido? Rápido, como al principio. Es decir, que la evolución destruye todos los fundamentos de la fe cristiana. Por eso es que el nombre Adventistas del Séptimo Día tiene tanto significado en el mundo de hoy. Porque le anuncia al mundo que nosotros creemos en un comienzo sobrenatural en 7 días literales. Y adventistas significa que creemos en un fin sobrenatural y rápido, y que la esperanza es la segunda venida de Jesús. Es un nombre providencial para esta época de la historia. Ahora, no solo eso. La evolución también mancha el carácter de Dios. Y ustedes dicen, ¿en qué sentido mancha la evolución el carácter de Dios? En primer lugar, es un ataque frontal contra la omnipotencia de Dios. ¿Acaso Dios no tiene suficiente poder para crear todo así rapidito? ¿Acaso Dios no es omnipotente y puede decir, sea la luz y fue la luz? ¿Sea el firmamento y está el firmamento? ¿Será acaso Dios no es omnipotente y puede hablar y las cosas existen? Es un ataque contra la omnipotencia de Dios. También es un ataque contra la omnisciencia y la sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios no fue suficientemente sabio como para hacer todo perfecto desde un comienzo? Porque la evolución exige mucho sufrimiento y muerte en el reino animal. A través de millones y millones de años aparecen animales, desaparecen, aparecen otros, desaparecen. Los fuertes matando a los débiles. Entonces yo pregunto, ¿acaso Dios no tuvo suficiente inteligencia y sabiduría como para hacer todo perfecto desde un comienzo? Que tiene que ser un proceso con tanto error y con tanto desperdicio. También es un ataque contra el amor y la misericordia de Dios. ¿Será que un Dios que se siente cuando un pájaro cae de un árbol se va a deleitar en ver a través de millones y millones de años animales matando animales con crueldad, con sufrimiento y con dolor? Pero aún más importante, es un ataque en contra de la obra redentora de Dios. Escuchen, no solamente el papado
niega que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. No solamente niegan que el relato de la creación es simbólico, sino que dicen que todos los relatos de Génesis 1 al 11 nunca ocurrieron en la historia. Ahora, si ese es el caso, tenemos un problema muy serio. La Biblia enseña que Dios creó a Adán y Eva perfectos y que cayeron en pecado. Y como cayeron en pecado, Dios pronunció la sentencia de muerte. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Es decir, la muerte es fruto del pecado. Pero la evolución enseña que había muerte mucho antes del pecado. Ahora fíjense, Dios crea a Adán y Eva perfectos. Adán y Eva pecan. Al pecar se hacen sujetos de muerte. Transmitieron el virus a todos sus descendientes. Todos los seres humanos están bajo sentencia de muerte. Y por lo tanto, los seres humanos necesitan un redentor. Pero si usted dice que la muerte existía mucho antes del pecado, por el proceso de evolución, la muerte no es el fruto del pecado. Y la redención no es salvarnos de la muerte. Es decir, es un ataque frontal en contra de el Creador y su carácter y los fundamentos de la fe cristiana. Ahora hablemos un poquito del conflicto final. Como adventistas siempre hemos dicho que el conflicto final va a ser entre el sábado y el domingo. Pero en realidad, como introduje anoche, el conflicto final no tiene solo que ver con 2 días. El punto clave es la autoridad que está detrás del día. Yo pregunto, ¿qué día creó Dios como el día de reposo según Génesis? El sábado. Cuando guardamos el sábado, ¿la autoridad de quién estamos aceptando? Estamos reconociendo y anunciando que seguimos y obedecemos la autoridad de Dios. Pero por el otro lado, cuando usted guarda el domingo como día de reposo, que no estableció Dios, sino que estableció ¿quién? El cuerno pequeño pensó que podía cambiar ¿qué? La ley de Dios. El cuerno pequeño establece el domingo como el día de reposo, así que si usted guarda el domingo como día de reposo, está obedeciendo la autoridad ¿de quién? Del poder que dice que cambió el día. Detrás de los días está la autoridad que estableció el día. Así que si yo guardo el sábado, estoy reconociendo la autoridad del que creó el sábado. Si guardo el domingo, estoy reconociendo la autoridad y obedeciendo la autoridad del que estableció el domingo como el día de reposo. Detrás de los días está la cuestión de autoridad. Ahora, muchas personas en el mundo desconocen esto. Hay muchas personas que guardan el domingo, que aman a Dios y sirven a Dios lo mejor que pueden. Se les ha enseñado que el domingo es el día de reposo y lo guardan. No salen shopping el sábado, el domingo, ni tampoco es un día para la familia. O sea, guardan el domingo y lo hacen con toda sinceridad. Pero va a llegar el tiempo en la historia de este mundo cuando todo ser humano va a saber cuál es el punto de contención. Todos van a saber, inclusive los países musulmanes, los países que son budistas, los países que son shintoístas, los países que son cristianos, las personas que son ateas, todos van a entender cuál es el punto de contención, la autoridad de Dios o la autoridad de la bestia, y todo el mundo va a tener que escoger si va a obedecer la autoridad de Dios y recibir el sello de Dios, o si va a reconocer la autoridad de la bestia y recibir lo que la Biblia llama la marca
de la bestia. Pero escuchen bien, el problema no es solamente con la iglesia romana que dice nosotros cambiamos el día. En un momento les voy a leer. Los protestantes tienen el mismo problema. ¿Saben cuál fue el gran problema de los protestantes? Los protestantes en la reforma, en la gran reforma protestante, que celebramos el 500 aniversario el año pasado, el 31 de octubre del año pasado, los protestantes se despojaron de muchas de las tradiciones de la madre, de la iglesia madre, pero no se despojaron completamente. Conservaron algunas de las doctrinas de la madre. Una de esas doctrinas es la inmortalidad del alma. Que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo y se va para el cielo. Si la persona fue buena, si la persona fue mala, va para el infierno. Si la persona fue medio mala, se va para el purgatorio. Y si no había alcanzado la edad de la razón, se va para el limbo. Que el purgatorio y el limbo no están en la Biblia. Esa es la idea. La inmortalidad del alma, los protestantes conservaron eso de la iglesia madre. Otra doctrina que conservaron fue la idea de que el domingo es el día de reposo. Eso no viene de la Biblia, viene de la iglesia romana. Los protestantes nunca pudieron despojarse de eso. Otra idea de la cual no pudieron despojarse es la idea de que el infierno arde para siempre, de un infierno eterno. No pudieron despojarse los protestantes de eso. Y por eso, escuchen bien, por eso algún día van a regresar a mamá. Ahora les voy a leer algunas citas muy significativas. Hemos dicho que este asunto tiene que ver con autoridad. Ahora fíjense, todas las citas que yo les voy a leer fueron escritas por católicos, por eruditos católicos. Y fíjense, ellos mismos reconocen cuál es el punto de contención. ¿Qué están haciendo los protestantes cuando los protestantes guardan el domingo? Aquí está la primera cita, fue escrita por John O'Brien, quien por muchos años fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews, en South Bend, Indiana. Escribió un libro que se llama La Fe de Millones, The Faith of Millions. Y esto fue lo que escribió, desafiando a los protestantes. El sábado y no el domingo se especifica en la Biblia. ¿No es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Es decir, cuando vino la reforma protestante ya todo el mundo guardaba el domingo, porque la iglesia católica lo había cambiado. Sigue escribiendo. Los protestantes van a volver a mamá. Aquí hay otra cita. Fue por la autoridad de Jesucristo, y eso es debatible, que la iglesia católica transfirió este reposo al domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. De modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la iglesia católica. ¿Cuál es el punto? ¿El punto? Autoridad, según estos escritores católicos. Aquí hay otra. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? Dice este escritor católico. La iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola y que no creerán nada al menos que esté en la Biblia, deben estar medio perplejos al observar el domingo cuando Dios dijo distintamente santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica.
Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿Se están fijando? Cuestión de autoridad. Voy a leerles una última cita. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió. ¿Recuerdan lo que iba a ser el cuerno pequeño? ¿Pensará qué? Cambiar. Ahora este escritor católico está diciendo, nosotros lo hicimos. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo obligó a todos a que guardaran el domingo, sino que urgió a todos a que trabajaran el séptimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes profesan reverenciar la Biblia y sin embargo por su acto solemne de guardar el domingo reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice, no, guarda el primer día de la semana. Y ahora escuchen esta última parte. Y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. ¿Están captando el punto? Y saben que recientemente han aparecido una serie de artículos, muchos artículos en el internet, donde personas están escribiendo, periódicos, revistas, etcétera, están escribiendo artículos a donde dice que la sociedad necesita guardar el sábado. Pero luego en la siguiente frase dice, tenemos que volver a guardar el sábado. Y entonces dice, las tiendas deben cerrarse el domingo. Y son muchos, yo podría dedicar una hora nada más a leer las porciones de los artículos, decenas de artículos, donde dice hay que volver a un día de reposo, pero enseguida dicen tenemos que guardar el domingo, como si el mandamiento del sábado se aplicara al domingo. Cuando la Biblia dice sábado es sábado, pero como la Iglesia Católica dice que los días no fueron literales, entonces cualquier día está bien. El sábado se basa sobre la idea de que la creación, Dios trabajó 6 y el séptimo día reposó. Si usted se deshace de eso, no tiene ninguna base para guardar cada séptimo día, siguiendo el ejemplo de Dios como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, yo mencionaba anoche que la Iglesia Católica dice que el sábado era de los judíos y que es del antiguo pacto. Pero el sábado de los cristianos hoy es el domingo. El sábado cristiano es el domingo, dicen. El sábado de los judíos es el sábado. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Y yo mencionaba anoche esto, y hay muchos aquí que no estuvieron. ¿Cuántas veces al año celebra la Iglesia Católica el Domingo de Ramos? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año celebra el miércoles de ceniza? Muchos de ustedes han sido católicos, lo saben. ¿Cuántas veces al año se celebra Jueves Santo? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año se celebra el Viernes Santo? ¿Cuántas veces al año se celebra el Sábado de Gloria? Una vez al año. Y entonces, ¿por qué se celebra el domingo todas las semanas? ¿Dónde dice la Biblia que hay que guardar semanalmente el domingo? En ninguna parte. Pero se contradicen porque todos los demás días de Semana Santa que conmemoran algo que hizo Jesús es anual. Pero cuando se trata del domingo es semanal. Cuando la Biblia no dice que se debe observar el domingo semanalmente, la Biblia dice que es el sábado el que se debe guardar semanalmente. Y como mencionaba anoche, el propósito de guardar el sábado es conmemorar un evento que ocurrió una sola vez al comienzo de la historia. Semanalmente, cuando guardamos el sábado, estamos recordando el evento original, que Dios reposó. Es decir, cada sábado entramos al reposo de Dios, porque Dios fue el primero que reposó. Por eso es que en la Biblia, Dios no dice, en ninguna parte de la Biblia aparece la expresión sábado de los judíos.
En cuanto a las fiestas anuales, sí, varias veces en los evangelios aparece, era la Pascua de los judíos. Y aparece, era la fiesta de tabernáculos de los judíos, pero nunca dice el sábado. El sábado del Señor tu Dios. Y Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Es decir, el sábado es el día del Señor. Qué insulto, mis hermanos y hermanas, que el papado diga que no tenemos que guardar el sábado, que el sábado era de los judíos, cuando es el día del Señor, que pertenece a Jehová, nuestro Dios. Ahora, Satanás odia las dos instituciones que se establecieron en la creación. ¿Cuáles fueron las dos instituciones que se establecieron en la creación? El matrimonio y el sábado. Yo pregunto, ¿ambas ceremonias ilustran la relación entre Dios y su pueblo? ¿El matrimonio ilustra la relación entre Cristo y su iglesia? ¿Íntima? Sí, Señor. ¿Y el sábado también? ¿Ilustra la relación entre Dios y su pueblo? Claro que sí. Ahora, ¿quién creen ustedes que está furioso con la idea de que estas dos señales apunten hacia el verdadero Dios? Satanás. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el matrimonio está vuelto un desastre hoy en día? Que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y muchos otros matrimonios se mantienen juntos, pero en miseria. Y que se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y las niñas están teniendo bebés sin estar casadas. ¿Ustedes creen que todo eso es coincidencia o un accidente? Satanás odia el matrimonio. Y también el sábado, que es otra institución que ilustra la relación entre Dios y su pueblo. Una vez yo tenía una conversación con un evangélico, porque a veces se contradicen, y nada más por enseñarle una lección, él me dijo, oye, tan terrible este mundo, imagínense, hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres, ¡qué abominación! Y yo le dije, bueno, ¿y por qué es abominación? Yo no tengo problema con eso, que se case un hombre con hombre y mujer con mujer. No, ahora no le diga a nadie que yo creo eso. Pero quería enseñarle algo. Yo no le veo nada malo a eso. Me dice, un pastor adventista que cree que está bien que se case un hombre con un hombre y una mujer. Yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? Me dijo, porque en Génesis dice que Dios creó varón y hembra y casó un hombre con una mujer. Y entonces le dije, ¿y qué más creó? ¡Wow! Hubo un momento de silencio. Y me dijo, entiendo lo que me estás tratando de decir. Dios hizo el sábado en la misma creación. Entonces, ¿por qué los protestantes conservadores pelean a capa y espada para mantener el matrimonio, como dicen Génesis, y no el sábado? Y vamos un punto más allá. Hablemos de los adventistas. Nosotros decimos, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Tenemos que guardar el séptimo día sábado. Pero cuando Dios dice en el mismo relato de Génesis, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. somos inconsistentes nosotros también. Porque Dios estableció la dieta en el libro de Génesis. ¿Sí o no? Así que tenemos que implementar el plan de Dios completo. La dieta, el sábado, el matrimonio, todo se debe restaurar. La hermana White dice que en los últimos días toda institución que Dios hizo en la creación se va a restablecer. Ahora hablemos un poco de nuestro nombre. Anoche yo dije algo un tanto controversial, sin darme cuenta. Tal vez fue providencial, no sé yo.
mencioné la importancia de que nosotros nos identifiquemos como adventistas del séptimo día. Permítame decirles algo en cuanto a nuestro nombre. El 26 de septiembre de 1860 se reunió un comité en la ciudad de Battle Creek, Michigan, con el fin de darle un nombre al movimiento que tuvo su origen después del gran chasco de 1844. Entre los miembros de este comité se encontraban el hermano Loughborough, el hermano Hewitt y el hermano Poole, entre otros. Varios de los ministros que estaban presentes dijeron: debemos llamarnos Iglesia de Dios. Y el pastor Loughborough dijo: pero ¿qué es eso, Iglesia de Dios? Todas las iglesias dicen que son Iglesia de Dios. Necesitamos un nombre más distintivo. Y después de un periodo de discusión, el hermano Poole hizo la siguiente propuesta: resuelto que nos llamemos adventistas del séptimo día. La propuesta se aprobó con un solo voto en contra, el que había dicho que la iglesia se debía llamar Iglesia de Dios. La revista Review and Herald el nombre Adventista del séptimo día por ser sencillo y expresivo de nuestra fe y nuestra posición. La hermana White confirmó, o Dios le confirmó a la hermana White, que ese nombre se escogió providencialmente por dirección de Dios. Ahora voy a tomar un tiempo para leer lo que dijo la hermana White en cuanto a la adopción del nombre de nuestra denominación. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Ellos ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento, los rasgos peculiares y prominentes de su fe. ¿Los rasgos qué? Peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Y luego escribió: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Tres cosas dice: concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar, apartado, distinto. Sigue escribiendo: el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de
conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que todos los santos guardan todos los mandamientos de Dios, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan la ira del dragón porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora como una saeta del carcaj del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la iglesia de Dios. Un nombre tal excitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre, Iglesia de Dios, es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Y por eso mencioné lo que mencioné anoche. Porque se ha vuelto común en muchos círculos en la iglesia de decir Adventist Community Church, Adventist Fellowship, tratando de ocultar la parte que dice séptimo día por temor a ofender. Pero la hermana White dice que la expresión séptimo día indica a los protestantes que están en apostasía y deben estudiar el asunto para ponerse del lado del Señor. Ahora, lo triste es que la hermana White escribió que habría algunos dentro de la iglesia adventista que van a querer arriar la bandera. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía. Muchos usarán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los que observan el primer día de la semana. Me fue presentado un grupo que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaba que las normas que hacen de nosotros un pueblo singular no se destacaran tanto, pues alegaban que no era el mejor método para garantizar el éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el tiempo de arriar nuestra bandera o avergonzarse de nuestra fe. El estandarte distintivo escrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe ondear sobre el mundo hasta el fin de la gracia. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no debe encubrirse en modo alguno nuestra fe a fin de obtener patrocinio. La verdad ha de llegar hasta las almas que están a punto de perecer. Y si de alguna manera ello es impedido, Dios queda deshonrado y la sangre de las almas estará sobre nuestras vestiduras. Y hay otra cita de la hermana White donde dice que en los últimos días, dentro de la iglesia, muchos querrán ocultar el nombre distintivo de la iglesia por no ofender. Ahora, hermanos y hermanas, para concluir ya, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. La primera bestia viene del mar. Es lo mismo que el cuerno pequeño. Gobierna por 1260 años. Recibió una herida mortal en el año 1798. Representa el poder papal. Pero luego se levanta otra bestia de la tierra. Y todo lo que hace la bestia de la tierra es para complacer a la primera bestia, para devolverle la espada y sanarle la herida. Esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de América.
Ese es otro tema. Tengo una serie que se llama La Gran Cadena Profética. Tiene 10 presentaciones donde trazo todo lo que les estoy diciendo en síntesis. Esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo hace para complacer a la primera bestia. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice, manda a todo el mundo que adore a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia lo que hace es ayudar a la primera. Le va a devolver la espada. Y eso representa el protestantismo apóstata, que nunca pudo zafarse de las costumbres y las enseñanzas de la iglesia madre, y va a volver a ella. Ahora estamos viviendo en tiempos muy interesantes aquí en los Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que el Papa iba a dar un discurso ante el Congreso en conjunto de los Estados Unidos? ¿Quién hubiera pensado que los presidentes de los Estados Unidos se inclinarían cuando se encuentran con el Papa? ¿Quién hubiera pensado que los protestantes hoy en día no ven ningún peligro representado por la iglesia romana, y los grandes evangelistas de la televisión han sido invitados a Roma y han ido? Joel Osteen, James Robinson, Kenneth Copeland, Tony Palmer, grandes evangelistas de la televisión, yendo a Roma, maravillándose del sistema de la Iglesia Católica. Pero lo que es más alarmante, y voy a terminar con este punto, es el estilo de gobierno que nosotros tenemos como nación. En los Estados Unidos hay 3 ramas de gobierno: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, primordialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuál de estas 3 ramas es la más poderosa? Bueno, algunos dicen el ejecutivo porque impone las leyes. Otros dicen el legislativo porque el legislativo redacta las leyes. En realidad, la rama de gobierno más poderosa es el Poder Judicial, la Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? El Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. Pero por el otro lado, si el Congreso hace una ley que es inconstitucional y la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Si ustedes no creen que la Corte Suprema es la rama de gobierno más poderosa, nada más se acuerdan de la elección del año 2000 en la Florida. Recuerdan que no se sabía por semanas quién había ganado el estado de la Florida. Iba un abogado, otro abogado, una corte menor, una corte mediana, finalmente termina en la Corte Suprema, y la Corte Suprema hizo una declaración, dijo George Bush es presidente, punto final, no había apelación. La Corte Suprema eligió al presidente de los Estados Unidos. Esa es la clase de poder que tiene. El 26 de junio del año 2015, la Corte Suprema pronunció que el matrimonio homosexual es legal en los Estados Unidos. La Corte Suprema. Ahora aquí viene lo que es preocupante. Cinco de esos jueces son católicos. Uno de ellos, el juez Gorsuch, el primero que eligió el presidente Trump, aunque asiste a una iglesia episcopal, en realidad durante toda su niñez y su juventud era católico, asistía a la iglesia católica. Así que son 6.
Cuando el presidente Trump nombró 4 candidatos para tomar el lugar del juez Kennedy que se jubiló, escogió 4 católicos como candidatos. Y el más radical de todos, el juez Kavanaugh, que ustedes saben que hubo una controversia entre demócratas y republicanos bárbara por varias semanas, fue elegido como un juez de la Corte Suprema. Así que, a pesar de que los Estados Unidos es un país protestante, entre comillas, en la Corte Suprema no hay ni un solo protestante. Hay 6 católicos y 3 judíos. Ahora, tomando en cuenta la trayectoria de la Iglesia Católica, tener 6 jueces católicos, la mayoría de ellos súper conservadores, nos indica que si llegasen a existir desastres sin par en este mundo, que es el panorama que presenta la hermana White, que va a haber un desastre económico, va a haber desastres naturales, va a haber un aumento de criminalidad terrible, y los seres humanos van a decir, ¿por qué está pasando esto? Los líderes religiosos van a decir, porque nos hemos extraviado de Dios, hay que volver a Dios. La gente ni siquiera va a la iglesia, van a decir, hay que imponer una ley que obligue a todos a reposar el domingo. Y teniendo 6 jueces católicos en la Corte Suprema, la legislatura hará una ley que diga que hay que guardar el domingo. Yo pregunto, ¿una ley dominical sería inconstitucional? Sí. Porque la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. Hacer una ley dominical es establecer religión. Claramente sería inconstitucional. Pero ¿qué sucede si la Corte Suprema dice que es constitucional? La ley va. Y la hermana White no solamente dice que se va a imponer en los Estados Unidos el sábado, sino que se va a prohibir el domingo, sino que se va a prohibir la observancia del sábado, que es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda, que dice que el gobierno no puede prohibir que usted practique su religión, no le puede prohibir que usted guarde el sábado, no le puede obligar a guardar el domingo, ni tampoco le puede prohibir que guarde el sábado. Una ley tal sería inconstitucional, pero en un tiempo de crisis, leyes inconstitucionales serán declaradas constitucionales y no habrá ninguna corte de apelación humana. Pero así como Cristo entró al horno de fuego, donde estaban los 3 jóvenes, Jesús tendrá la última palabra para aquellos que son fieles al Señor. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos emocionantes. Tiempos de cumplimiento profético. Ahora, por ahí se está diciendo que cuando el Papa fue a predicar al Congreso, que es el comienzo del juicio de los vivos, hermanos y hermanas, nadie puede poner fechas para ningún evento profético. Todo el mundo está alborotado por ahí. No hay más fechas. Podemos mirar todas las señales, el conjunto de cómo se cumple, pero no podemos decir con el discurso que dio el Papa en el Congreso, el comienzo del juicio de los vivos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No debemos estar estableciendo fechas. Debemos estar predicando el mensaje. Y la hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo sin necesidad de ponerle una fecha. El mensaje global de la iglesia es claro. Pero cuando le ponemos una fecha y luego no se cumple, entonces la gente dice, ve, los adventistas siempre viven fijando fecha y nunca se cumple y quedan peor que antes. Este mismo personaje, no voy a mencionar el nombre porque es amigo, lo conozco bien, hace años, hemos hablado por horas. En el año 2008, tomó la historia de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en Egipto. Se desbarató la economía, fue una crisis, una recesión horrible de los bancos y la vivienda.
Los últimos 7 años son del año 2008 al 2015. Va a haber ley marcial. Vamos a tener que entregarle todo el gobierno para que el gobierno nos alimente. Y va a venir el fin. Aquí estamos en el 2010. La gente queda peor que antes. Sabemos, hermanos, que la crisis viene. Debemos prepararnos para la crisis que viene. Pero no le adjuntemos a específicos eventos algún significado profético, porque le da una mala reputación a la iglesia. La hermana White advirtió, tengo 8 páginas de citas de la hermana White donde dice, nadie puede saber la fecha para ningún evento profético. Y este personaje dice, bueno, pero no estoy poniendo fecha, pero cuando ustedes lo miran, sí está poniendo. Y dice, bueno, esta es mi opinión, lo que yo creo. Dios no nos ha llamado a predicar nuestras opiniones, nos ha llamado a predicar la Biblia. No lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Lo que dice la palabra de Dios, así dice Jehová. Oremos, Padre. Gracias te damos por la palabra profética más segura. Gracias porque no nos has dejado a oscuras en estos últimos días. Gracias porque nos has dicho exactamente qué va a pasar para que nos preparemos. Señor, no cabe duda que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. No sabemos la fecha, pero todos los eventos del mundo convergen para indicar que todo se está cumpliendo rápidamente. Que pronto, nadie sabe cuán pronto, terminará el juicio, cerrará la puerta de la gracia, vendrá el tiempo de angustia y luego la gloriosa venida de Jesús. Queremos estar listos para ese gran evento. Prepáranos, Señor. Vacía nuestros corazones de todo egoísmo para que se refleje perfectamente la imagen de Jesús en nuestra vida.